Acabamos de ver recién las medidas del ministro de Economía. Así que vamos a hacer unas opiniones, diría, unas primeras impresiones en caliente. Medidas, anunció que no iba a haber contrataciones. Primero el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico repitió muchas de las cosas del presidente, lo cual tiene lógica. Es decir, básicamente lo mismo que dijo el presidente en su asunción, lo repitió el ministro de Economía. Exacto. Y que la síntesis es que el problema de Argentina es nuestra obsesión por el déficit fiscal, que el Estado gaste más de lo que gana. Habló de adicción al déficit. Adicción al déficit. Así que anunció medidas para frenar el déficit y para frenar la inflación, supuestamente, porque lo que resulta, al menos en mi opinión, de las medidas que anunció, es que la inflación va a aumentar mucho más. Pero bueno, vamos a ver. Para frenar la inflación anuncia este paquete de medidas, y para frenar el déficit, el causante de todos los problemas de Argentina. Es decir, para frenar la inflación aumenta la inflación al doble, por lo menos. Veremos cuántos son los valores. Anuncia las primeras medidas son más bien de color. Es decir, por ejemplo, no se renovarán los contratos del último año. Todos los gobiernos dicen lo mismo. En la Administración Pública Nacional. En la Administración Pública Nacional, todos los gobiernos dicen lo mismo. Y generalmente, de hecho, la ley lo prohíbe, así que suele suceder eso. Y creo que está ya sobreanalizado que el gasto en y es muy poco el dinero. La administración pública es muy poco de lo que se gasta. Lo segundo que anunció es lo segundo es la reducción de los ministerios, 18 a 9. Esto se sabe desde el día 1. Claro. Aquí tampoco hay cambios. Hay que decir que, aunque reduciríamos la cantidad de funcionarios con cargos políticos, el resto del Estado sigue siendo exactamente igual. Es decir, son los mismos empleados cumpliendo las mismas funciones, las mismas tareas, las mismas dependencias, solo que el titulito de la dependencia cambia de nombre. El impacto del presupuestario es irrisorio. Aunque sí tiene un impacto desde la parte, llamémoslo, simbólica, exactamente. Otra medida es suspender, que ya se conocía desde esta mañana, ya lo había anunciado el vocero, suspender la pauta oficial de 34 millones de pesos. ¿34 o 34 mil? 34 mil millones de pesos, que es bastante plata, pero tampoco, por lo que estaba escuchando hoy a la mañana, representa el 0,01% del presupuesto nacional. Claro. Igual que la reducción de los ministerios. Cuando habló de los ministerios, dijo la cantidad de ministerios que se reducían, dijo el porcentaje de gente menos, pero no habló de montos. No habló de montos porque sabía que el dinero ahorrado es ínfimo. Ese dinero ínfimo que se gasta, porque repetimos, es ínfimo, es muy poco en pauta oficial, destruye a muchos medios de comunicación comunitarios, pequeños medios de comunicación que dependen mucho de la pauta oficial, que además está regulada por ley, la pauta oficial, porque es obligación de los gobiernos dar noticia, dar a conocer las acciones de gobierno. De hecho, ese es el motivo oficial de la... Ahora, también están los grandes medios que recibían la mayor parte del dinero, lo reciben los principales medios de comunicación. El Grupo Clarín, La Nación. Claro. Ellos también dejan de recibir este financiamiento. Sí, pero convengamos que Clarín tiene algunas otras herramientas recaudatorias, ¿no? Claro. Como por ejemplo el privilegio para acceder al 5G, la propiedad de Telecom, la mayor cantidad de distribución de cablevisión. Así que su ingreso estará ya su negocio pasa más por la infraestructura, el servicio de internet, que por... Y si podés competir, tenés recursos para competir, competís, y si no, no competís, te callás la boca. Vuelvo a repetir que la reducción de ministerios, el ministro de Economía no mencionó cuánto es el ahorro económico de eso. Cuánto plata se ahorra el Estado. Y yo creo que no lo anunció porque sabe que es poca plata. Sí. Sí, después
informó un dato muy importante, la reducción significativa, aunque no dio a entender que se mantendría en parte, de las asignaciones que van a las provincias. Y bueno, ahí una señal clara en esa dirección es se acabó el dinero para la obra pública. después anuncia eso también. Las provincias estaban esperando, por ejemplo, transferencia para pagar los aguinaldos. Además de que, bueno, hay muchos fondos que recibe la provincia. ¿Esperando la transferencia o ya había ejecutado esa transferencia más antes? Entiendo que no lo sé. Qué buena pregunta. Qué bueno. En todo caso, hay que decir que las provincias reciben mucho dinero de nación. Está la coparticipación, que eso no se toca porque es ley, pero después muchos fondos por fuera de la coparticipación. El Tesoro Nacional. El ministro de Economía acaba de anunciar la suspensión prácticamente de todo eso. Eso sí es muchísimo ahorro y también implica poner mucha presión en todas las provincias. Pero no elimina las asignaciones, en una sola palabra, eliminación. Por lo tanto, hay algo de esos fondos, que no sabemos cuánto, que mantendrá y no sabemos a cuáles provincias. Después, lo que vos dijiste, la suspensión de todas las obras públicas, nuevas y además las que están en curso. Eso sí, es muchísimo dinero y también son miles de puestos de trabajo. Directos e indirectos. Directo e indirecto. No existe ninguna otra organización en el país que construya tanta obra pública como el propio gobierno. A través tanto del gobierno nacional como las jurisdicciones provinciales y municipales. Esto tiene un impacto directo en el nivel de actividad, un impacto directo en el nivel de empleo. Después otra cosa que es muy interesante, porque están las grandes obras públicas de infraestructura, ¿sí? Como podría ser el gasoducto, podría ser un aeropuerto. Pero ¿qué pasa con la obra pública que es, por ejemplo, para arreglar la vereda de una escuela, por ejemplo, ¿no? Que podría ser un parte del gasto en obra pública? Por ahí Techín está interesado en arreglar las instalaciones de las escuelas, ¿no? Sí, me imagino yo que se suspende las obras de escuela, se suspende el gasoducto. Había la segunda etapa del gasoducto para alimentar al norte argentino, quedaría suspendido. Exacto, porque de acá llega hasta Buenos Aires el gas, pero todavía no llega al norte. Faltaba esa conexión. Y ahí hay una cuestión, ¿no? Porque hay gastos que en el corto, mediano o largo plazo significan una inversión en rentabilidad futura, como el gasoducto. O sea, a ver, uno puede verlo según con qué lente lo mire, ¿no? Decir, bueno, estamos gastando mucho en obra pública para hacer un gasoducto, pero ¿y la retribución que trae eso después? Bueno, acá el análisis es concreto. Si reduce o no reduce el déficit. Las primeras dos medidas, diría yo, que la reducción es simbólica. Pero esta es una reducción enorme del déficit, pero con impacto directo en miles de trabajadores, miles de empresas, pequeñas constructoras, sin reemplazo. No hay nada en el sector privado, absolutamente nada, que demande tanto trabajo como la obra pública. Y en todos los niveles de gobierno, ¿no? Desde un municipio hasta una provincia. En todos los niveles del gobierno, esto es, en realidad, eso es un importante impacto. Un tijeretazo importante. No sabemos, además de obra pública, lo que es, cómo impacta esto también en mantenimiento. Es decir, dentro de obras públicas no solo está la construcción de obras nuevas, dentro de obras públicas está mantenimiento de escuelas, mantenimiento de las rutas, mantenimiento de hospitales. Mantenimiento de las rutas se lleva aproximadamente, según me explicaban una vez, cerca del 7% del presupuesto. Todos los años tenés que gastar en mantener las rutas porque se hacen baches, se hacen, qué sé yo, la ruta 2 que va de Buenos Aires a Mar del Plata, por poner una de mucho tránsito. Ese tránsito inmediatamente empieza a impactar en la ruta. Mantenimiento de las maquinarias, de los vehículos de la Policía Federal, de las policías, ¿no? Del Ejército. ¿Te parece que vayamos al tema de subsidios? Sí, subsidio. Eliminación de subsidios de energía y al transporte. Aparentemente se acabaron. Esto también tiene un enorme impacto en el déficit fiscal, es decir, evidentemente acá reducen el déficit fiscal
tiene un enorme impacto en la vida de millones de todas las empresas del país y de todas las familias del país. Sí. Porque la industria argentina dependía mucho del subsidio de la energía, sin hablar de la gente, de los que somos, que recibimos subsidios de energía de alguna manera, y bueno, y el transporte. Eso puede llegar a duplicar o triplicar las tarifas de luz y de gas, según los casos, ¿no? Exactamente, va a impactar directamente. En ese sentido, diría el ministro de Economía, en ningún momento mencionó argentinos de bien. No. Tampoco se mencionó la casta. No, es decir, esto abarca a todos. Sí. Por igual. El presidente ya lo había anunciado en cierta medida. Bueno, o tal vez estamos empezando a ver qué es la casta, ¿no? O sea, a qué se referían cuando hablaban de casta, porque yo no creo que toda esta gente que está siendo afectada sea casta realmente, pero bueno, o no son argentinos de bien. O no son argentinos de bien, o una de las dos. Sí, esto impacta concretamente tanto en trabajadores asalariados como en trabajadores informales que se trasladan en colectivo a su puesto de trabajo. Esto impacta en todo Capital Federal, en el conurbano, claro, pero en realidad en todo el país. Todo el país. Que las personas se trasladan. Esto funciona, el subsidio de transporte funciona como una forma de salario encubierto o indirecto. Salario indirecto, sí. Que beneficia tanto a los asalariados que pagaban menos trabajo, como también a monotributistas, trabajadores informales que también pagaban su pasaje de colectivo y de tren a menor precio. Medido en ingresos familiares, es decir, las familias van a tener que disponer muchísimo más de su ingreso para viajar y para pagar los servicios básicos, ¿no? Luz, gas, electricidad, agua. Esto va a impactar. Es un impacto muy grande. Esto obviamente se traduce en la percepción de inflación, claro, muy concreta. Es decir, sí, mañana o pasado vamos a ver los precios de los colectivos y del tren aumentar significativamente. Es que acá hay que entender algo, ¿no? Cuando se habla de ajustar el déficit fiscal, lo que también hay que entender que en el mismo movimiento que se ajusta el déficit fiscal, porque es cierto, el Estado va a dejar de gastar todo esto, lo que se ajusta también es tu billetera, ¿sí? Es decir, los ingresos de cada familia se van a ajustar. Mucho más tal vez que los gastos del Estado. Sí, y hacer hincapié también en que esto impacta en las empresas. Sí. Los talleres textiles, pequeñas empresas, la industria automotriz gasta energía en cantidades y también se va a ver impactado. Es decir, el costo argentino aumenta. El costo argentino aumenta. Y por lo tanto la competitividad nacional se ve perjudicada. Es un dato que va a tener relevancia para otras medidas que vamos a ver después. Y también esto, si en macroeconomía es lograr estabilidad de precios, crecimiento y pleno empleo, y se pone todo el acento en estabilidad de precios, quiere decir que estamos dispuestos a renunciar no solo al pleno empleo, sino también al crecimiento. En general, es muy posible que acá estamos viendo un frenazo al crecimiento. Al crecimiento, a la producción, ¿sí? Es decir, acá van a haber muchos empresarios que con estos nuevos números van a decir, no me conviene seguir produciendo, más vale cierro acá, echo a los empleados que tengo y me pongo a importar. ¿Por qué a importar? Bueno, esa es la última de las normas, es la liberación del comercio de importación. Exactamente. Ya no hay que pedir permiso para importar, sino que uno puede importar libremente lo que quiera, si uno tiene dinero para eso, y va a haber una estadística, es decir, se va a llevar un registro de cuánto importamos. Esa es de hecho la última de las 10 medidas, y bueno, tal cual. Sí. Si el costo nacional aumenta y la competitividad nacional se reduce, obviamente el que pueda va a importar. Claro. De más está decir que toda esta quita de subsidios y la energía en particularmente va a trasladarse a los costos de producción. Es un corset por varios lados, porque estábamos calculando la
la capacidad de proyección que tenía todo el desarrollo de Vaca Muerta, con los gasoductos y todo esto, bueno, eso se frena. Es decir, que Argentina podría dejar de tener la aspiración de ser una potencia hidrocarburífera, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, si frenás la producción, si la economía no crece porque se estanca, tampoco necesitas tanta energía, ¿no? Y tenés razón que va a haber una reducción de la demanda de energía. Y va a haber una reducción de la demanda de energía sí, también. Sí. No sé si separaría la inversión pública. De lo en Vaca monetario Muerta. no mencionamos nada, me parece todavía, Enrique, de la medida monetaria, ¿no? Es que ahora llegamos, porque va medida 7. Yo me estoy adelantando, sí. Te adelantás, compañero. Medida 7, pero pasemos a esa. El dólar, estás refiriéndote. Sí, el dólar se va a 800 pesos. Sincerar el tipo de cambio, dijo el ministro. Sincerar el tipo de cambio, 800 pesos. Me llamó la atención, esto lo vamos a ver mañana. Lo vamos a ver mañana cuando se abran los mercados. Que lo habló como un valor rígido. Sí, y un aumento provisorio del impuesto país. Exacto, sí, que para comprar dólares sobre estos 800 pesos, además hay que aumentar. Que el impuesto país ya estaba en el 30. Estaba en el 30. Así que lo aumentó algo. No dijeron el número exacto, habrá que leer el decreto. Pero será entonces 800 más 30. Estamos casi en 1.000 pesos. Claro. Casi 1.000 pesos, o aproximadamente 1.000 pesos. Es un aumento, un salto del triple. Claro. Y se lleva el dólar oficial incorporando el impuesto muy cerca del dólar blue. Por arriba del dólar MERC, los dólares de bolsa, los dólares financieros. Y esto indicaría que todos estos dólares van a aumentar por arriba del oficial si siguen existiendo, ¿no? Acá pasan dos cosas. Salvo que vayamos a una convergencia cambiaria y... Acá pasan dos cosas. Con este anuncio creo que vamos hacia una convergencia cambiaria. Es decir, todos van a ir a ese dólar. Porque además... Bueno, pero a ver, una cosa es ir a ese dólar y otra cosa es que se unifiquen los tipos de cambio, que eso sería lo más... Pero si pones el dólar oficial por arriba incluso de las otras cotizaciones, claro, estás generando, sí, un fuerte incentivo para que se unifique. Sí. Un fuerte incentivo. Sí. Vamos a ver cómo responde las próximas 24 horas. Nos auguró mucha más inflación. Esto impacta evidentemente en la inflación, porque todos los precios, todos los comerciantes, todos ponen los precios en relación al dólar. Y esto impacta directamente en esto. Un dólar así supuestamente desincentiva las importaciones, porque es mucho más caro importar a partir de mañana. Algo que cabría preguntarse, porque me llamó mucho la atención que dijo 800 pesos y no dijo flotación libre. Es decir, lo deja hoy pasa de 360 a 800, pero después de eso, flotación libre, es decir, depende del libre juego de la oferta y la demanda, o va a tratar de mantenerlo en 800 pesos en forma rígida. Proviniendo de Luis Caputo, no creo que haya un tipo de cambio rígido, ¿no? O sea, por lo menos no fue partidario de eso en su gestión durante la administración de Macri, que es llamativo, ¿no? Porque habla de adicción al déficit fiscal, pero no habla de la adicción a la deuda, ¿no? Porque en realidad el argumento lo veníamos conversando entre nosotros, es que se toma deuda porque tenemos una adicción al déficit fiscal. Pero bueno, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? ¿No? Porque se tomaron 55.000 millones de dólares de deuda externa en el mercado privado y se cubrió esos 55.000 millones de dólares de deuda externa con un crédito inédito tomado en el Fondo Monetario Internacional. Menciona que esto va a dejar de discriminar esta corrección del tipo de cambio, permite dejar de discriminar al sector agropecuario. El sector agropecuario es el gran perjudicado por estos tipos de cambios, y con esta medida deja de estar discriminado. Es puesto en igualdad de condiciones que todos los demás. Claro. Habló de la quita de retenciones, la eliminación de las retenciones a la producción
También. No ahora, ¿no? A futuro. A futuro. A futuro. A futuro. Pero cuanto a la cotización del dólar, mantendría, elimina la discriminación que sufría. Claro. Bueno, esto sí, pero no hizo ninguna mención a la industria, no hizo ninguna mención a la minería, A los salarios. y ya que lo menciona, no hay ninguna mención a política de salarios, jubilaciones y pensiones. Ni una. Quedaría eso todo exactamente igual. Sí. No tendría ningún tipo de mejora o aumento ante esto. ¿Medidas compensatorias, Enrique? Bueno. ¿Alguna? Ay. Va a mantener el programa Potenciar Trabajo. Ajá. Se duplica el valor de la asignación universal por hijo y se aumenta en un 50% la tarjeta alimentar. Me llama la atención de todo esto. Potenciar trabajo es algo de obra pública. Los municipios solicitan potenciar trabajo. Hay que decir que aparentemente hay mucha discrecionalidad en el manejo. Esto es una forma encubierta de planes sociales. Pero esto es para mitigar los impactos negativos de estas medidas económicas. Claro. Esta medida económica no beneficia este colchoncito, esta protección de las personas de menores recursos, que hay que decir que sí, la asignación universal por hijo, dado este contexto, que se duplique es un aporte importante, que aumente la tarjeta alimentar un 50% es una mejora importante, que mantengan, aunque sin aumento, los planes Potenciar Trabajo es importante. Estamos hablando de personas marginadas del proceso productivo. Todo esto son menos de 2 millones de personas. Y quiere decir que tenemos 45 menos 2 millones. 43 millones de personas. 43 millones de personas, pero si quitamos la juventud, algo así como 30 millones de personas, o 25, 30 millones de personas, sin ningún tipo de respuesta para enfrentar este evidente paquetazo o cimbronazo de ajuste, ¿no? Sí. Frente a esos, la respuesta del ministro de Economía fue que el pueblo, que es esto lo que votó un candidato que dijo que iba a hacer esto, asumió y dijo que iba a hacer esto, y hoy están haciendo esto. Es decir, y es una gran pregunta si ese capital político que tiene el presidente resiste cimbronazo o se diluirá muy rápidamente ante este tipo de medidas. Es una gran pregunta que quedará por verse, ¿no? O sea, porque en principio hay que ver si la sociedad argentina resiste este ajuste, dramático ajuste, y en segundo lugar, cómo procesa el resultado de este ajuste. Y ahí se va a ver si la legitimidad del presidente está socavada o no, ¿no? En función de cuál sea la reacción, podríamos decirlo bien, la reacción de la sociedad frente a este paquete de ajuste que yo hacía rato que no escuchaba algo así. No, nunca hubo así. No. En eso dijeron que iba ni siquiera que con iba a ser el gobierno único. De Macri, en el gobierno de Macri. No. Esto es una auténtica ajuste, una auténtica política de shock en el sentido clásico de Friedman, ¿no? De el principal referente intelectual del presidente Milei. Que bien nos preguntábamos cuando terminaban los anuncios, estábamos conversando, lo estábamos viendo juntos, nos preguntábamos, venimos escuchando desde el día de Asunción la existencia de una hiperinflación en curso. Digo, si no había hiperinflación, esto la genera, ¿sí? Y si hay hiperinflación, bueno, esto para la hiperinflación, en mi lectura, esto es como combustible a la hiperinflación. Salvo... Perdón, estaba pensando, ¿no? También, esto es más parecido a una estanflación, ¿no? Estancamiento económico con inflación. Y sí, muchas de las medidas es estancamiento económico, pero inflación, pero una fuerte inflación. La gran pregunta, como dijo el ministro de Economía, estos son 2 meses. 2 meses. La gran pregunta es, ¿vamos a sufrir un shock de hiperinflación generada por
o aceleradas o potenciadas por estas medidas, porque esto es como combustible a este contexto. Durante solo 2 meses y después veremos una normalización o o esto recién empieza, porque con todas estas medidas también va a caer la recaudación del Estado. No solo va a caer el gasto público, sino que va a caer lo que el Estado recauda. Y si cae la recaudación, entramos quizás en una vorágine. Porque además acá hay un dato, me parece, yo no soy experto en economía, pero ¿y las tasas de interés bancarias? ¿Préstamo de dinero? No hay mención sobre eso. No hay mención sobre eso. Es un dato importante que va a anunciar el Banco Central. Esto estás planteando una cuestión interesante. ¿Cómo el Banco Central va a acompañar estas medidas? Vamos a observar, porque no hay ningún anuncio sobre la liquidez. Ni sobre tasas de interés. Corresponderá al Banco Central, quizás en las próximas horas o días, anunciar cómo acompaña o no el Banco Central estas medidas. Es decir, mantiene la tasa de interés, la sube, la baja. ¿Sabés? Hay otro detalle. Mencionó la 9ª medida. Vamos a avanzar en la eliminación de todo, después de finalizada la emergencia, que es lo que hoy se anuncia la emergencia. Finalizada la emergencia, vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación. Me parece interesante, eso incluye las retenciones, pero tiene 2 aspectos interesantes. Primero, esto no es una medida de una medida concreta, esto es una esperanza. Finalizada la emergencia, vamos a avanzar. Hay que superar la emergencia. Esto no es una medida que empiece hoy. Esto es un anuncio de expectativa. Avanzar sobre los derechos de exportación. Estamos liberando las importaciones, pero manteniendo dificultades para las exportaciones. Entonces, el país va a tener facilitado importar, pero dificultades para exportar. Las restricciones que había a la exportación se van a mantener. Es un impacto muy fuerte. No solo algunas de estas medidas son específicas para bajar el déficit fiscal, muy concretas. Otras no sabemos si tienen que ver con el déficit fiscal. Las que anunció del CIRA, liberar las importaciones, refiere al comercio internacional, no refiere al déficit fiscal. El Estado no es el que importa y exporta. Entonces, las medidas, por ejemplo, de eliminar el CIRA, facilitar el comercio internacional, no tienen nada que ver con el déficit fiscal. Obviamente, potenciar trabajo, asignación universal por hijo, podríamos decir que aumenta el déficit fiscal. Lo que pasa es que es un aumento muy pequeño comparado con los ahorros en obras públicas, en las transferencias a las provincias y en la quita de subsidios. Así que efectivamente hay una disminución del déficit fiscal. Pero al menos una de las medidas no tiene nada que ver con el déficit fiscal. Que es liberar las importaciones. Eso es ya más de puro contenido ideológico. Yendo al plano de la ciencia política, de la teoría política clásica, Nicola Machiavelli, o Nicolás Maquiavelo, como se conoce más en castellano, le recomendaba al príncipe que las medidas más desagradables había que tratar de tomarlas todas juntas y al principio del reinado del gobierno sería en este caso, cosa de amortiguar los costos de esas medidas desagradables, antipopulares, podría decir. Estas son medidas antipopulares tomadas de una sola vez en el segundo día de gobierno, tercer día de gobierno. Y bueno. Y sí, es verdad que en este momento es donde el capital político del presidente Milei está en su máximo. Como todo presidente que recién asume. Así que es donde también puede apostar una parte de su capital político a gastarlo en este proceso. Si le sale bien, si sale estadista. Llamémoslo hacerlo bien, que dentro de 2 meses, según el ministro de Economía, la situación deja de ser tan grave. La economía se estabiliza. Evitamos
evitamos entrar en la hiperinflación. Ese sería el objetivo oficial, el que marcaron hoy. Ujú. Realmente no sabemos si no dijo que va a eliminar la inflación. Yo creo que acá también se nos plantea, no sé si compartís, Enrique, un problema de diagnóstico, ¿no? Digo, el problema de la Argentina es el déficit fiscal. Cuando vos estás gastando dinero, por ejemplo, en el desarrollo de un gasoducto. Bueno, cualquiera que haya estudiado economía sabe que el déficit fiscal puede influir en la inflación, sí, pero también es esencial del crecimiento. Sin inflación, sin un poco de déficit fiscal, no hay crecimiento económico de un país. Pero además también hemos estudiado que el déficit fiscal tiene múltiples causas. claro. Una puede ser el déficit, no es la única. Por ejemplo, veamos un ejemplo muy concreto. No, la inflación, digo, tiene varias causas. ¿Sí? Claro. Eso sí, no, porque dijiste el déficit. Perdón. No. La inflación suele tener varias causas. No hay una única causa de la inflación. Sí. Y tenemos un ejemplo concreto. Como dijo el presidente Milei y dijo hoy el ministro de Economía, de los últimos 112 años, solo tuvimos menos de una docena de años con superávit fiscal. 10 años. Un poco más de 10 años, 12 años era. Claro. Bien. 5 de esos 12 años son durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Perdón, 8 de esos años. Que tuvimos doble superávit. Superávit fiscal y superávit en la balanza de pagos y superávit comercial. Triple. El famoso, el santo grial, el deseo de todos fue durante ese periodo. Sí. Que fue un periodo donde, curiosamente, la inflación fue alta. Claro. No a los niveles actuales, pero sí. rondaban el 15%, Claro. 15-20% anual. Es decir, que haber tenido triple superávit no frenó la inflación. Acá también otra cuestión que tiene que ver con el diagnóstico que hace este espacio político, ¿no? Porque ellos están atribuyendo el crecimiento de la inflación, lo dijo hoy el ministro también, a la emisión de dinero, que también es discutible. Digo, ¿no? O sea, es la perspectiva monetarista, ¿no? Es la teoría monetarista. Es la teoría monetarista. De Friedman. Sí. Que la única causa de la inflación. Exactamente, así lo dijo, la única causa. Es la emisión monetaria. Claro. Esto es discutible. Ojo, no voy a decir que no es que no tenga que ver. No. Tiene que ver. Pero es discutible que sea la única causa. Claro. Incluso que sea la principal. Sí. Pero bueno, esto es lo que afirma esta escuela de pensamiento económico. Claro, pero desde otra perspectiva, desde otra teoría, podríamos decir, bueno, duplicar el precio del dólar también impacta en la inflación, más en en un país dolarizado. En Argentina sí. En Argentina sí. ¿Qué argentino no sabe que si aumenta el dólar, aumentan todos los precios de la economía? Claro. Por lo tanto, la cotización del dólar... Y eso no es emisión. Y no es emisión. La cotización del dólar, el hecho de que pase de 360 a 800 en 24 horas, es decir, el doble, más del doble. Claro. Implica un impacto inmediato, automático e instantáneo en la inflación. Sí, de igual proporción. Mañana les deseo mucha suerte a todos cuando vayamos al supermercado. Va a estar complicado mañana, va a ser un día bastante cruel. Sí, porque una de las causas de la inflación también es tener precios de referencia. Claro. Es decir, la inflación te permite tener precios de referencia. Esto es cuando un comerciante te dice, bueno, yo no sé a qué precio vender porque no sé cuánto me va a vender mi mayorista. Claro. Mañana la mayoría de los comercios no tienen precio de referencia. Claro. Porque todavía no saben cómo la energía, la eliminación de los subsidios impacta en los precios de las mercaderías. No saben qué precios les van a mandar los mayoristas. Sí. Entonces, al menos por unos días, no va a haber precio de referencia. Puede haber desabastecimiento. Puede llegar a haber desabastecimiento. Sí, en mi experiencia directamente no abro. En los comercios minoristas muchas veces directamente dicen por temor no abro. Claro. Y sí, para los consumidores eso es un problema. Pero la escasez de precio de referencia
es un problema, que acrecienta la inflación. Ojo, en beneficio de la duda, si estas medidas entran todas en 24, 48 horas y para el viernes ya todos saben cómo se hacen sus cuentas y ya todos saben cómo va a quedar, quizás para el viernes, para el lunes los mayoristas ya mandan sus precios actualizados y esto ya queda estancado, cosa que dudo. Te noto muy optimista, Enrique. Nos reímos para no llorar. Para no llorar, no, es una medida muy duras. En economía es muy difícil además tener certezas de que las cosas en un mes o 2 meses, claro, o en 18 meses o 24 meses se termina. Por ejemplo, vuelvo a repetir, cómo esto va a impactar en la recaudación, es decir, lo que el Estado gana, porque claro, si las empresas cierran, empiezan a importar, pagan menos impuestos. Si la gente viaja, tenemos serias dificultades económicas, pagamos menos impuestos, el Estado le entra menos dinero. Eliminan las restricciones a importación, es decir, que van a salir muchas divisas, muchos dólares van a salir del país y no hay tanta flexibilidad para las exportaciones, así que no necesariamente van a entrar divisas, claro, van a seguir entrando divisas como hasta ayer, porque claro, esas medidas quedan exactamente igual, no hay cambios. Y te cae la recaudación. Sí. Y entonces dentro de un mes te cae la recaudación, el ministro de Economía va a decir, bueno, como cayó la recaudación a mayor velocidad o menor, esta es la gran pregunta, de lo que se redujo el déficit, sí, es decir, que va a caer el gasto público, pero también va a caer los ingresos. La pregunta es, ¿cuál cae más rápido? Claro. Si cae la recaudación cae menos rápido de lo que cae la inflación, el gasto, si los ingresos caen a menor velocidad de lo que caen los egresos, los gastos, quizá tenemos superávit. Sobrevive. Pero si no sucede, va a tener que anunciar nuevas medidas de ajuste. Que en Argentina se ha dado esto, que entramos en un círculo vicioso donde un ajuste da paso a otro ajuste y a otro ajuste y otro ajuste. Bueno, veremos cuánto aguanta el capital político del presidente estas cosas, porque en eso es verdad, es lo que anunció que iba a hacer. Sí. Así que bueno, creo que estamos ya. Estamos por hoy, sí. Estamos de hecho redundando, así que lo dejamos así. Así que bueno. Nos despedimos. Hasta luego. Muchas gracias. Aprovechemos de mandar un saludo a Víctor Barrera, que nos acompañó todo este año. Víctor Barrera, el locutor, el operador, sí, agradecimiento. ¿No? Y igual esto es un informe concreto. Sí. Así que dejen sus comentarios, suscríbanse, compartan. Pongan la campanita. Y déjenos sus comentarios, que vale la pena. Por favor. Muchas gracias.